Ahora sí. Bueno, como ya les dije, esto es una charla acerca de cómo hacer estos elementos, que es un elemento, si se quiere, imprescindible para presentar un plano de obra en la municipalidad, ¿no es cierto? Eh, la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es un elemento, digamos, el relato. Ustedes vieron ahí, Ignacio les mostró más o menos qué es lo que tenía la memoria descriptiva, es el relato de una experiencia de diseño y construcción. Expresa por escrito las posturas y decisiones proyectuales del diseñador y se entiende como su respuesta a necesidades funcionales de tipo individual, familiar o social. O sea, respuesta a las cuestiones que se tuvieron en cuenta en el diseño, ¿no? Estas posturas son verificables en los planos y en, en el edificio construido. Es un documento que explica las principales variables tenidas en cuenta para el desarrollo del proyecto, la declaración de aspectos y principios de partida que fundamentan el diseño propuesto. La memoria no solamente puede ser es escrita, puede ser gráfica también, con dibujos y, digamos, de alguna forma, tener desarrollada la idea de forma gráfica y no escrita. La importancia de la memoria radica en estas cuestiones, digamos. Primero, porque son elementos imprescindibles, fundamentales en los concursos o en las licitaciones. Y las licitaciones es algo que a ustedes le va de alguna forma, está dentro de su campo de incumbencia, ¿no? En en los concursos de ideas se presentan hipótesis de lo que podría ser, llegar a ser una obra en la realidad, ¿no? O sea, un diseño, ¿no? No un proyecto, no algo construido, sino una idea. Y entonces es un reto conceptual que se apela a la imaginación creativa para idear, proyectar aquello que ha sido pensado por otros, ¿sí? Entonces, la destreza del diseñador, digamos, está también no solamente en la capacidad de pensar, idear o crear el espacio, sino también aparte de escribir cuáles son los elementos, de escribir y poder reflexionar acerca de cuáles son los elementos que se tuvieron en cuenta acerca de ese pensamiento, de esa idea, ¿no es cierto? ¿Qué condicionantes, propósitos, intenciones se tuvieron en cuenta para arribar a la propuesta? También, como les dije, la memoria descriptiva es importantísima cuando se tienen en cuenta licitaciones, porque ahí es donde ustedes consignan elementos particulares de la obra, ¿no? Y siempre las licitaciones son, digamos, particulares, pero particularmente las obras públicas son las que requieren esta memoria descriptiva o técnica. Tanto arquitectos como ingenieros deberían llevar a cabo la elaboración deberían saber cómo llevar a cabo la memoria descriptiva. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que componen una memoria descriptiva? A pesar de que esto parezca mucho texto, digamos, lo traté de hacer un poco más armonioso para que no sea. Lo intraarquitectónico, es decir, todas las cosas que se tienen en cuenta de la obra, por ejemplo, lo formal, la estructura, el uso, la materialidad, la envolvente, y, digamos, puede entenderse siguiendo la triada de Vitruvio que dice utilidad, firmeza y belleza. O sea, todas las cuestiones estéticas, conceptuales que se tuvieron en cuenta en lo arquitectónico de la obra. Lo extraarquitectónico, que ya, digamos, son por ahí cosas más generales que tienen que ver con el contexto. Acá entraría el clima, ¿sí? eh, la geografía, el hábitat, la implantación, algunos aspectos sociales, culturales, y que hacen, digamos, de alguna forma que se tengan en cuenta determinados aspectos y no otros, o determinados materiales inclusive. Y lo supraarquitectónico, digamos que es más una cuestión de concepto del diseñador, ¿no? O sea, un punto de vista ideológico del arquitecto sobre la arquitectura y que por ende constituye una reflexión teórica, digamos, ¿sí? O sea, es una postura acerca de cómo resolver el problema de diseño. Porque, por ejemplo, puede haber, y hay de hecho, casos de arquitectos que dicen, bueno, no hay nada para ver en el entorno, nada lindo, entonces hago las aberturas chiquitas, o por ahí hay una postura cultural muy fuerte, entonces estoy en un clima cálido seco y hago, por ejemplo, una vivienda con aberturas pequeñas de manera de que la vivienda y muros gruesos de manera que la vivienda se mantenga fresca adentro, como las tradiciones culturales de esos lugares, ¿no? O sea, son posturas
que tienen que ver, por eso se dice lo supraarquitectónico, digamos que es algo que trasciende a esa obra de arquitectura y que puede estar esbozada, por así decirlo, en la obra del diseñador, o arquitecto o ingeniero, ¿no? Y algunos elementos para que deben tener en cuenta para la memoria son estos, que ya los digo, van a tener ejemplos, ya tienen ejemplos. He dado ejemplos y por ahí me los copian, entonces trato de que de no darles ejemplos tan literales porque la idea no es esa, sino eh, hacerlos pensar y escribir a ustedes. Muchas veces los ingenieros, sobre todo, o sea, en realidad todos los estudiantes universitarios y en especial los ingenieros son muy reacios a escribir. Entonces, este es el momento en que tienen que hacerlo. Por ahí son, digamos, escriben tipo telegrama, en una hoja quieren poner toda una memoria descriptiva, y nosotros queremos que la memoria descriptiva tenga ciertos elementos. Por ejemplo, los datos del contexto, localización y descripción de las condiciones iniciales del entorno, ubicación del proyecto, relación con sectores importantes de la ciudad. Por ejemplo, en este caso van a hablar de la accesibilidad a la ciudad, la relación que tiene el terreno o ese sector de la ciudad con el río, con la ciudad en sí, cómo deben hacer, cuáles son o sea, por ejemplo, qué infraestructura tienen, qué nivel de servicios tienen, qué tipo de accesibilidad, niveles socioeconómicos, perfil del entorno. Hablando de perfil, me refiero al perfil de edilicio, puede ser un perfil socioeconómico también, descripción de predios colindantes, etcétera. Eso mínimamente. Descripción del predio, informe de los datos significativos de la parcela, obviamente mencionar de que es una parcela irregular, que no es una parcela típica, localización específica de la manzana, las características de estar al borde del río, de poder tener buenas visuales, datos topográficos del terreno, ninguno, porque es un terreno plano, pero se podría decir que es un terreno plano, la vegetación, las medianeras, las orientaciones y visuales, ¿sí? Todo ese tipo de elementos se podrían hablar. En cuanto a la normativa, ¿qué me permite la normativa? ¿Cuáles son los datos que tengo que tener en cuenta? Puedo hablar de las restricciones que tiene el terreno, eso que tengo que tener retiros de todos lados, de 5 metros, de 2,50. Hablar del FOS y el FOT y el FIT y las restricciones a la ocupación, qué me permite, cuántas plantas me permite construir el código. Todo eso deberían ustedes ponerlo en la memoria. Después, con respecto a la descripción del proyecto, qué intenciones y pautas, elementos a potenciar, situaciones a considerar. Esto sería por ahí un poco lo intraarquitectónico todavía, como dirían conceptualmente en el punto anterior. Una descripción física, describir el proyecto en su fase más general, la ubicación en el terreno, qué requerimientos tienen, o sea, qué cantidad de usuarios son, qué se les plantea como requerimiento, que tienen quincho, que necesitan tener una pileta, que tienen que tener algunos elementos, por ejemplo, no, que hay veces que parece que son muy obvios, por ejemplo, una buena relación del sector social el sector social externo, como la pileta, o sea, la posibilidad de flexibilidad, si es que la tienen, ¿no es cierto? La orientación de los dormitorios, todo este tipo de cosas deberían estar, la estructuración de los paquetes funcionales, de las actividades y los espacios, descripción de la forma del edificio, estilo buscado. Fíjense cómo Ignacio en su presentación, o Hugo, fueron de alguna forma mencionando. Hugo parecía que estaba un poco más nervioso inicialmente, pero ellos fueron mencionando de alguna forma todos los aspectos que tuvieron en cuenta en su trabajo, ¿no? Y eso, digamos, es la memoria descriptiva en esencia. ¿Cuáles son los efectos buscados? Dobles alturas, iluminación, ventilación, disposición en relación con otros espacios o sectores, acceso, circulación. Acuérdense de la eficiencia de circulación, de no tener espacios residuales, ¿sí? También pueden describir el proyecto desde otro punto de vista, también, o sea, pueden tener una descripción funcional, pero también pueden tener una descripción estructural, y bueno, ahí me salió una doble M de materiales, pero qué materiales se consideraron, o sea, fueron las intenciones de seleccionar ese material, qué elementos, qué tipo de estructura o qué forma estructural se eligió y por qué, digamos. Bueno, se puede hablar de muchísimo. Para eso también, como bien lo saben ustedes, hay que tener un poco de conocimientos teóricos, o sea, no todos lo tienen, entonces pueden estar perdonados en esta etapa.
También una descripción constructiva, es decir, qué soluciones adoptadas, consideraciones. Lo ideal es conservar un orden, digamos, a partir de cómo fue construyéndose la vivienda por partidas como los presupuestos, es decir, a continuación se sugiere un orden preliminar, cimentación, estructura, bañilería. Por ahí no decir que va a tener un revoque enlucido a la cal y el dosaje del revoque, que eso lo van a aprender el año que viene, pero sí decir que está revocada, que es un muro de ladrillos revocado, por ejemplo. Eso podrían decir tranquilamente porque me parece que saben, algunas cosas saben, digamos, de lo tectónico y de las resoluciones constructivas. Dice, igualmente esta descripción va a depender de la magnitud del proyecto. En cada apartado se sugiere especificar cantidades totales, volumetría, superficies igual. Se recomienda colocar en esta parte vistas 3D del proyecto, si es que la tienen, para una mejor comprensión del mismo. Esto sería a grandes rasgos lo que nosotros sugerimos que debe tener la memoria. Ustedes pueden agregar cualquier cosa que tenga que ver, que tenga relación con el proyecto, ¿sí? Traten de no copiar y pegar el código tampoco porque lo conocemos de memoria nosotros. ¿Están ahí o se me cortó el internet? Porque no los veo. Sí, profe. Acá estamos. Bueno, bueno. Hablemos un poquito entonces ahora de la planilla de locales, iluminación y ventilación, que en realidad son dos planillas diferentes. Profe, ¿Ok? profe, esto iría aparte porque todo lo que mencionó, no sé si entra en una hoja. No, en una hoja no, tienen que entrar en 5 hojas mínimo. Extensión Ah, mínima 5 hojas. Y es una memoria descriptiva, así va aparte. Ahora van a ver ejemplos. Ya, el de Ignacio fue uno que lo pasó rápido, pero está en el Padlet que le vamos a compartir, que le vamos a dejar para que lo miren. Bueno, planilla de locales, iluminación y ventilación, en realidad es una planilla de locales por un lado, porque esto es en realidad lo que se presenta a la municipalidad, ¿sí? Que es la que hace la descripción de cómo se va a construir. Y por otro lado, la iluminación y ventilación, que es lo que requiere la municipalidad. Acuérdense cuando vieron la parte de normativa, la parte de iluminación y ventilación, que a lo mejor no todos tuvieron oportunidad de verla o de profundizarla, pero la idea es que sepan cómo resolver este apartado. En cuanto a la planilla de locales, acá dice, deben ser perfectamente explicativas, esto es un fragmento del código, el código de resistencia, ¿no? Pero más o menos es parecido al de corrientes. Deben ser perfectamente explicativas de las características de la construcción, indicando materiales de muros, tipos de revoques y revestimientos, solados, cielos rasos, pisos, zócalos y contrapisos, aberturas, pinturas, etc. La planilla de iluminación y ventilación se indicarán por locales, dimensiones locales, superficies de la abertura. Como ambas planillas pueden llegar a tener las mismas filas, entonces se unifican las dos planillas así, de esta forma, ¿sí? Esta sería la planilla, a ver si puedo dibujarles acá. Sí. Pluma. Por un lado sería la planilla de locales, ¿sí? En donde cada local está en una fila y cada material, fíjense acá dice muros, contrapisos, pisos, revoques. No habla, por ejemplo, de fundaciones porque no están definidas acá. Más que nada, esta planilla indica el nivel de terminación y el nivel y la calidad de terminación que va a tener la vivienda. Entonces, más que nada explica por ahí rasgos de terminación, ¿sí? Muros. Bueno, esta planilla se la vamos a compartir. Si ustedes hacen clic sobre esta planilla acá, tiene un hipervínculo que le va a llevar a descargar en el Drive, pero aparte se la vamos a subir en el aula virtual. Es una planilla de Excel, ¿sí? Que hace ya 3 o 4 años que se las damos. Donde cada local tiene una fila, un renglón, y bueno, van poniendo, por ejemplo, mampostería de 30 centímetros de ladrillo comunes, todas las paredes, como esta casa es una vivienda con mampostería tradicional, digamos, con todos los elementos que tiene esta mampostería,
van con un circulito o un rayadito o una cruz, si quieren, ¿eh? Mampostería, sobre todo los locales que dan con una pared al exterior. Doble pared de 15 de ladrillos comunes, hay otra tecnología, mampostería de 15. La idea de esta planilla es que ustedes puedan modificarla a su antojo, ¿sí? Hormigón pobre de 10 centímetros para contrapiso. El hormigón pobre de 10 centímetros va sobre terreno natural normalmente. Contrapiso alivianado 5 centímetros normalmente va sobre losa, ¿sí? Hormigón pobre de 8 centímetros y malla de repartición. Esto es para poner, por ejemplo, es como un hormigón un poco más armado que va en las cocheras. O piezas de cerámica común, bueno, esto ya empiezan los pisos. Acá empieza cerámica, símil piedra laja, cerámica, parqué del apacho, tablones de madera hidroraqueados, alisado de cemento, pueden la cantidad de pisos que quieran. Fíjense que acá no estamos hablando tampoco de dosaje ni de nada, más o menos una idea de cómo piensan ustedes darle terminación al trabajo, ¿sí? Tampoco habla de techos ni de nada que sea externo a los locales. Esta planilla la usan en la municipalidad aparte para saber de cuánto impuesto cobrarle, a cuánto cotiza en el metro cuadrado de construcción de su casa, ¿sí? Entonces, por eso le pide la municipalidad. Y después aparece esta otra planilla que es, a ver si puedo cambiar de color. Bueno, es la planilla de locales, iluminación y ventilación, que como ven, también sigue cada renglón. Por ejemplo, acá está numerada la vereda porque era interesante ver qué materiales tenía la vereda, pero obviamente no tiene ni ventilación, ni iluminación, ni dice superficie descubierta. El jardín también, ¿sí? Y empezamos con acceso. Estar tiene una superficie que no es un rectángulo o un cuadrado, entonces no se puede poner A por B. A por B serían ancho por largo, ¿no? Entonces dice irregular y da la superficie de ese estar, porque eso es lo importante, el resto no cuenta. Entonces, comedor tiene 3,60 m por 4,20 m, da una superficie de 15,12 metros cuadrados. Atienden acá, dice A, B y superficie, ¿sí? Lo importante es este valor que aparece acá, que es la superficie. Con ese valor, si yo, vamos a ver en detalle, acá está lo que les había dicho de los materiales, un poco más de cerca, para que vean, ¿sí? Cómo están, se arma tipo, antes le llamaban pronósticos deportivos, se llamaba a uno que si uno acertaba los 13 partidos que se jugaban los fines de semana, se ganaba millonada de plata. No sé si todavía existe. ¿Qué dice el código? En este caso, el código de resistencia, porque vamos a trabajar sobre la ciudad de resistencia, aunque ambos, como ustedes saben, trabajan muy parecido con los índices, ¿sí? Acá da unas consideraciones generales de lo que se necesita para iluminar y ventilar, pero me interesa lo de acá. Dice, para locales de primera clase, que son la mayoría de nuestros locales, la iluminación es igual al 10% de A, y A es el área de la planta local, área libre de la planta local, es decir, sin considerar los muros, ¿sí? O sea, el área que van a iluminar y que van a ventilar. Cuando el largo A de la planta de un local rectangular sea dos veces mayor al ancho y además el vano se ubique en el lado menor, es decir, cuando esto sea así y el vano se ubica acá, tengo que correr mi cartelito, se aplicará la fórmula iluminación a 0,20 de A, o sea, se duplica la iluminación para este local, ¿sí? Pero mientras tanto, este valor le está indicando que para la mayoría de los locales la iluminación es el 10% del área del local, de la superficie, ¿sí? De esta superficie. ¿Sí o no? ¿Están ahí? Esto es Sí, profe, una sesión de acá estamos. espiritismo, ¿no? Bueno, y de ventilación, ¿qué dice? Que la ventilación K es igual a iluminación, o sea, ese 10% sobre 3. Eso obviamente que si yo tengo un local de 10 metros cuadrados, voy a necesitar
un metro de iluminación, y si yo acá lo divido por 3 me va a dar que es igual a 0,3333333 metros cuadrados, ¿sí? Siempre estoy hablando de metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que la ventilación es una treintaava parte de la superficie del local. La ventilación, perdón. La ventilación es una treintaava parte de la superficie del local, ¿o no? Esto siempre para locales de primera clase. Cuando hablamos de segunda clase, que son cocinas, baños y demás, pasamos a esta otra fórmula. ¿Esto por qué sucede? Porque por ahí hay veces que la iluminación y la ventilación no están garantizadas en locales como la cocina, en donde sí o sí se necesita, porque hay gas, mayor iluminación, porque hay fuego, hay combustión de oxígeno, se necesita garantizar de alguna forma la ventilación. La iluminación dice que en cocinas y lavaderos, sobre todo cocinas domésticas, va a ser igual mínimo 0,50 metros cuadrados, debe ser mínimo de 0,50 metros cuadrados, ¿sí? Y la ventilación, 0,60 de este valor, 0,60 de ahí. O sea que si ustedes sacan, se multiplican, le va a dar que la ventilación es 0,30 metros cuadrados. ¿Sí? Vamos a ponerle K como iluminación. O sea, esos son los valores mínimos necesarios para tener en cuenta en su trabajo, ¿sí? Tanto para cocinas y lavaderos. En cambio, para baños no se necesita iluminación natural, pero sí se debe garantizar que la ventilación sea como mínimo 0,40 metros cuadrados. Esto es mínimo, ¿sí? Bueno, ahí dice para retetes urinales que son más chicos, 0,25. Ahora vamos a ver cómo se aplica. En la planillita de acá, ¿se acuerdan que este era A, este era B y este era superficie? Lo que pasa es que nada más que me acerqué. Esto va a ser el coeficiente, dice, ¿sí? Que sería 10. Entonces, ustedes van a ver que la superficie 19,20 sobre 10 le da 1,92. Esto se llama requerido, lo que requiere la municipalidad como mínimo. Y esto que está acá es lo proyectado, que es la sumatoria de carpinterías o de vidrios fijos que se tenga. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Es la sumatoria de carpinterías. Si yo tengo en un local, vamos a hacer en un local, tengo, por ejemplo, todo esto es vidriera y acá tengo la puerta que también es de vidrio, de blind, vamos a suponer, ¿sí? Esto es lo que yo estoy ofreciendo y esto es lo que me pide la municipalidad, que viene por cálculo teórico, que sería una décima parte de la superficie del local, ¿sí? Entonces, yo propongo 4,23 que lo tengo, con esta vidriera que tengo acá, ¿sí? Ahora, para ventilar, que sería estas tres columnas que aparecen acá, esto es iluminación, esto es ventilación, requiere un tercio de eso, como dijimos, I sobre 3, ¿sí? Un tercio de esta superficie que está acá, del 1,92. Entonces, fíjense, un tercio de eso es 0,64. Y yo estoy proponiendo 1,92. No sé si me parece que muy redondo se parece a este, pero bueno, de alguna forma estoy proponiendo 1,92, que en todo caso sería la puerta esta que estoy proponiendo acá, que se abre para ventilar. ¿Se entiende el concepto o no? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entendió? ¿Podría Sí, mostrar un profe. poquito más arriba, así veo bien las columnas, digamos? Vos querés identificar las columnas, lo que pasa es que no las tengo acá, pero a ver si, quizás sí. Las tengo recortadas acá, me parece. Para no Ahí. mezclarlo, digamos. Disculpe. No, no, está bien. A ver si se alcanza a ver mi presentación de nuevo. ¿Ahí se ve mi presentación o estoy viendo, están viendo el PowerPoint nomás? No, no se ve nada ahí, profe. Bueno. Dejé de compartir. Acá están las columnas, ¿ves? Dimensiones, iluminación y ventilación. Esto es A por B
te da una superficie, ¿sí? O sea, este valor es la multiplicación de esto por esto, ¿sí? El coeficiente es lo que te pide la municipalidad para locales de primera, una décima parte. Entonces, acá de 19,20 que teníamos originalmente en el STAR, pasamos a 1,92 que me requiere de iluminación. Necesario, dice, o requerido, ¿sí? Y el propuesto es la sumatoria de las carpinterías que tengo yo. ¿Se entiende? O sea, en este caso tengo Sí, sí, se entiende. 4,23, perdón. Sí, se entiende. Se entiende. Bueno, de nuevo, la ventilación, el coeficiente, el tercio ese que me pedía la municipalidad, que sería esta columna que está acá, es el requerido, o el necesario, perdón, los coeficientes para cada una de las dos, y digamos el valor que tiene que ser. La siguiente columna, ¿sí? Fíjense, de 6 metros 25 pasó a 0,62 y bueno, y el tercio sería 0,20. O sea que en definitiva para ventilación, para garantizar una buena ventilación, el mínimo es relativamente poco, ¿sí? En caso de que yo, por ejemplo, tenga carpinterías que son corredizas, la ventilación, la iluminación va a ser todo esto por el alto de la carpintería. Vamos a suponer que la vemos en perspectiva acá, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Por este alto, o sea, es la superficie de iluminación que yo tengo. Puede ser que sea una ventana. O sea, todo esto es superficie, es metro cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿Eso entra en el propuesto? no, eso es lo que yo voy a usar para poner en este lugar. Claro, lo propuesto, lo propuesto. O sea, si yo tengo tres ventanas de estas, sumo las tres ventanas, yo tengo que sacar una sumatoria de las superficies que estoy proponiendo, ¿sí? Si yo tengo dos ventanas, obviamente hago, por ejemplo, vamos a suponer que esta es ya la cambié de puerta a ventana, pero 1,20 por 1,50, ¿sí? Así vamos a hacerla, no vamos a complicarla tanto. Vamos a hacer que esto es una ventana corrediza y tiene 1,50 por 1,20, ¿sí? Bueno, saquen la cuenta de cuánto es. 1,80. 1,80 metros cuadrados. Eso es mi propuesto, ¿sí? Suponga, si yo tengo una sola ventana, es 1,80. Si tuviera dos, sería 3,60, ¿no? Esa es mi propuesta y va en este casillero que está acá. Ahora, como es corrediza, cuando yo voy a calcular la ventilación, solamente como yo esta hoja la voy a superponer sobre esta otra, cuando es corrediza, solamente voy a poner como ventilación acá propuesta la mitad. 65. Exactamente. O sea, no, perdón, esto es lo que me pide, el 64 es lo que me pide. Esto es lo propuesto, lo que yo estoy ofreciendo con mi proyecto, que tiene que ser siempre superior. Cuando es inferior, hay un problema. Profe, ¿Mm? ¿las puertas se cuentan como ventilación o iluminación? En realidad no, porque las puertas normalmente tienen que estar, depende de qué puerta sea, en realidad no. O sea, ¿son ventanas o puertas-ventanas? ¿Puerta ventana sí? Sí, puertas-ventanas sí. Ok. ¿Está? ¿En ambos como ventilación y como iluminación? ¿O solamente como iluminación? Sí, si son corredizas, si son de abrir, vamos a suponer que vos tengas una puerta que es de abrir, te voy a dejar más o menos los vidrios, sí, que se señala así la forma de abrir. Si vos tenés una puerta que es de abrir, se señala en ambos casos, tanto la iluminación como ventilación, el 100% de esta superficie que está acá. ¿Sí? Si fuera corrediza, la ventilación va a ser la mitad. Se calcula la mitad a grandes rasgos, digamos, no es que se hace un cálculo preciso de cuál es el hueco que tenés acá entre el marco y qué sé yo, ¿se entiende o no? Es algo a grandes rasgos, no es tan preciso. Normalmente siempre es de más el cálculo. ¿Se entiende o no? Si tienen dudas, Sí, profe, hay pregunten. que considerarle como abierta nomás entonces la puerta.
o solamente si es con vidrio la puerta. Esperá, Si fuese lo del vidrio para madera, la iluminación. Si es una puerta-ventana de abrir, vos lo podés considerar, incluir como en ventilación. Ahora, si es una puerta de calle, por ahí no, porque es una cuestión de no ventilar demasiado, digamos. De no ventilar para los chorros, de seguridad, ya. ¿Se entiende o no? O sí, claro. sea, siempre, también puede ser el caso que tengan un vidrio fijo. Yo No, digo, yo le decía, si es de madera, no se consideran más directamente. ¿para qué? ¿Para iluminación o ventilación? Eh, Porque, o sea, puede haber momentos que esté cerrado, momentos abiertos, y entonces, ¿se considera o no? Claro, no, Directamente. si es una puerta de calle normalmente no, ¿viste? Porque las puertas son, o sea, o una puerta que da afuera, una puerta no se considera como ventilación. Se consideran las puertas ventanas porque están hechas específicamente para eso. Arquitecto, ¿y si es una vidriera? Es un vidrio fijo, eso tiene iluminación, pero no tiene ventilación. ¿O sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Normalmente el cálculo siempre, si ustedes ponen una ventana como la gente, digamos, siempre el cálculo les da, o sea, excede, digamos, la superficie lo que les requiere el código. Por ahí puede ser ese caso que no sea rectangular o cuadrado, entonces van a poner irregular, pero van a poner la superficie y con esa superficie ustedes pueden hacer el cálculo de las otras partes, ¿sí? Esa sería en esencia la planilla de locales de iluminación y ventilación. Sería bueno si tienen alguna consulta que la hagan ahora, entonces nos sacamos todas las dudas, digamos. Sí, profe, si no da, hay que cambiar nomás entonces la abertura para que dé. Sí, hay que agregar más carpintería. Sí, de todas formas, nosotros no andamos controlando al milímetro este tipo de cosas. Si ustedes ven lo que están señalados en amarillo, voy a pasar de nuevo a la otra, a la que está más grande. Los que están señalados en amarillo, estos que te dicen 0,40 acá son baños. No me pide iluminación, ¿se acuerdan? No me pide iluminación natural en baño, entonces acá dice paso de largo y eh, está calculada la superficie, el coeficiente, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es este valor que me pide 0,40 por cada baño. Entonces, yo obviamente tengo que poner una carpintería que me dé más de ese valor, ¿no? Este es otro baño y esto, por ejemplo, es la cocina. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Esto es lo que me pide, perdón, la cocina me dice que necesito una iluminación de 0,50 mínimo, según el reglamento, y el coeficiente es 0,6 de esto, o sea, 0,6 el requerido me da 0,30 siempre. Esto por esto me da 0,3 siempre. O sea, esto debe ser el 60% de este 0,50, ¿sí? Entonces y yo propongo para mi cocina un 0,54 metros cuadrados. 0,54 metros cuadrados es una ventanita que tiene 54 de altura por 1 de ancho. ¿Se entiende, profe? Bueno, para hacerlo más, o en realidad es una ventanita así, tendría que ser de abrir en este caso, porque si fuera corrediza sería solo la mitad, ¿no? Pero más o menos ese sería el concepto. Bueno, me alegro que se entienda. Espero que después no surjan dudas. Si surgen dudas tenemos que aclararlas. Otro de los elementos de los cuales les quería hablar es el rótulo y carátula municipal. Este, digamos, es el rótulo completo, ¿sí? Normalmente la carátula municipal de resistencia tiene dos, o sea, la hoja es, fíjense, de acá, acá, acá. Esto tiene el tamaño de una hoja A4, ¿sí? Y al ir plegando, esto tiene el tamaño de una hoja hasta acá. O sea, acá se reservan creo que 3 centímetros o 2,5 de pestaña. O sea, sería una hoja A4 menos esos 2,5 para que el plegado, obviamente, para que después no hagan los agujeritos sobre el plegado y no se pueda abrir el plano. ¿Se entiende?
Esta es una carátula que se pone en el plano solamente así de grande, de 2 hojas A4, se pone únicamente en el plano 1. En los subsiguientes planos se pone una carátula que es media hoja, así nada más, ¿sí? Entonces no se asusten, esta solamente porque lleva muchos datos que tienen que ver con los controles de uso y ese tipo de cosas que hace la municipalidad. Ahora vamos a ver en detalles. Me interesa decirles que normalmente al lado del rótulo, o sea, este sería un plano base que no tiene, que tiene solo desarrollo en un sentido, no en el otro, pero que al lado del rótulo normalmente va la planta y la planta de techo y bueno, se empiezan a poner, por ejemplo, si el terreno, normalmente siempre se pone hacia abajo la línea municipal. No importa dónde está el norte acá, siempre se pone hacia abajo la línea municipal. Fíjense que acá en el rótulo que yo les doy, que también haciendo clic sobre el rótulo, ustedes tienen el hipervínculo y también se lo vamos a poner en el aula virtual. En el rótulo que estoy pasando ya está la ubicación del terreno, con el norte, ya tiene los datos catastrales del terreno, que son importantes, porque ni un otro terreno en toda la Argentina tiene estos números. Esto es importante que lo sepan, digamos, en todo el Chaco, perdón. Y bueno, y después también saber que puede ir la fachada, el detalle de carpinterías, cortes, cortes en el plano, ¿sí? Pero más o menos este sería el plano. Y después si ven más adelante, bueno, esta es la otra carátula que le decía que es media hoja, que va en el plano 2 plano 3 plano 4 va una carátula que es así cortita, que es esta que está acá, que está, dicho sea de paso, está desproporcionada. Y acá ahí están indicadas formas de cómo doblar los planos, de cómo pueden ser los planos. El ejemplo que vimos recién es este que está acá, que es un plano simple, pero la idea es que por ahí no le alcanza, o por el desarrollo del terreno, o por la cantidad de cosas que quieren poner en el plano, entonces se hacen planos más grandes, ¿no? Ahí les muestra cuál es la carátula del plano 1. En caso de Corrientes, a ver, no, bueno, nosotros deberíamos poner nuestro plano de terreno con esta o con esta abajo, pero como les voy a pedir que por convención todos pongan esta línea municipal hacia abajo, entonces nos queda el norte bien orientado y digamos nosotros no nos marea tanto después de tener que andar dando vuelta el plano de la cabeza para poder ver los planos. Sería interesante que todos adoptemos esta para poder armar el plano, ¿sí? Esta postura del terreno. Y bueno, este es el rótulo que ahora lo vamos a ver en detalle. Quería mostrarles este, que es el rótulo de Corrientes, que en realidad el rótulo de la ciudad de Corrientes, porque sé que hay muchos correntinos interesados, es este de una sola hoja, ¿sí? Esto está en la página 301 del Código de Edificación de Corrientes. Y estos son los datos, estos son las medidas y los datos que tiene que llevar el plano, que si ustedes ven está muy parecido al de resistencia, nada más que el de resistencia le agrega cálculo de Foss y hace algunas secciones como estas, un poco más grandes, pero tiene la ubicación, tiene ciertas referencias, esto no va a cambiar nunca, y tiene por ahí algunos datos más. Pero además de eso se presenta en Corrientes esta otra planillita que tiene los datos de Foss y FOT. Me vuelvo para atrás para ver el de resistencia, que es el que ustedes tienen que resolver ahora. Varias cosas. Bueno, esto para uso del Consejo de Arquitectos, Agrimensores e Ingenieros. La obra, qué tipo de obra es, qué tiene el plano, quién es el propietario, número de documento, dirección. Acuérdense que este es el único plano que lleva es el plano 1, que es el plano, normalmente el plano de proyecto, ¿no es cierto? La nomenclatura del terreno, que tiene todos estos datos que sí o sí, como les dije, identifican un terreno en todo el territorio del Chaco, o sea, estos valores son únicos, y sí o sí están asociados a este terreno y no a otro. Datos de la persona que va a hacer el proyecto, pueden poner su nombre acá. De la persona que va a hacer el cálculo, también pueden poner su nombre acá. Y bueno, lo que va a hacer la dirección técnica y la construcción, pueden darle a algún otro de sus compañeros.
datos del balance de superficie. Acá va la firma del profesional, ¿sí? Y datos de lo que va a ser balance de superficie, que ahora lo vamos a ver en detalle, a esto porque esto es lo que tienen que rellenar ustedes y no es cuco. Datos de FOS y FOT que también tienen que completar ustedes. Y esto, por ejemplo, el distrito de zonificación ya lo completé yo, le puse R6, el carácter de la actividad le puse residencial. Si fuera un comercio tendría que ser residencial y vivienda y comercio. Y acá se pone la superficie total en metros cuadrados. Proyectados habilitares porque es una obra nueva. Entonces, cuando fuera una remodelación, solamente los proyectados habilitar. Todo este dato y este dato, lo vamos a ver en detalle, pero este sale de acá y este sale de acá también, ¿sí? Bueno, y este es un espacio bastante grande para que la municipalidad ponga todos sus visados y sus sellos, que como ustedes vieron en el de Corrientes es mucho más conciso, ¿no? Pero tiene otras cosas anexas. Bueno, balance de superficies. Espérenme que me voy a tomar un matecito porque tengo la garganta áspera. No sé si hablé mucho hoy, no hablé nada. Balance de superficies. ¿Qué es el balance de superficies? La sumatoria de las superficies que vamos a tener en la obra. Superficie cubierta en planta baja. En la municipalidad dice que, o sea, en realidad la municipalidad no dice que. Se entiende que un metro cuadrado de superficie semicubierta, es decir, que tiene solamente como máximo dos paredes y después un techo, y obviamente una columna acá, ¿sí? Vale la mitad de precio que si tuviera paredes en los cuatro lados. Entonces, se considera como media superficie semicubierta. Pero esa media superficie solo va para ciertas cosas. Primero, para cobrarles impuestos. Cuando ustedes dicen la casa tiene tantos metros cuadrados, va a tener en realidad menos si tiene superficie semicubierta. O sea, va a tener la mitad de la superficie semicubierta computada. Porque precisamente como el metro cuadrado vale menos, el valor de la casa es menor. Yo les armé el rótulo, esto puede ir armado como quieran, pero yo les armé el rótulo de manera que les convenga. Acá, por ejemplo, ponen, si ustedes tienen en este terreno, y vamos a hacerlo como tiene que ser, tienen, por ejemplo, todo esto acá, la vivienda, si a lo mejor tiene un acceso semicubierto acá adelante, una galería acá atrás, y el quincho, vamos a ponerlo por acá, así ¿sí? La superficie cubierta que tienen en planta baja es esto, ¿sí? Y la semicubierta, obviamente, si tiene menos de dos paredes, va a ser esto y esto. Ahora, si ustedes lo hacen al quincho cerrado, el quincho va a tener, se va a computar toda la superficie del quincho, ¿sí? Entonces, siempre conviene, perdón, esto dijimos, ya no sé cómo rayarle para que entiendan. Este voy a rayarlo así, capaz que semicubierta, 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 ¿sí? Y esto es cubierto. Esto va a venir acá, entero. La sumatoria de estos tres elementos semicubiertos va a venir acá, acá. Y acá va a venir solamente la mitad. La superficie sobre 2. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en planta alta. Acá la superficie entera y acá la superficie entera de la semicubierto que después se traduce a la mitad acá. Este valor va a ser el que se utilice para cobrarles impuestos. Le dije, primero para cobrarles impuestos al propietario, ¿no? Al propietario de la vivienda. Segundo, para pagarle los honorarios, que se le va a computar por este valor que está acá. Pero esto no es lo mismo que el cálculo para el FOS y el FOT, porque obviamente, fíjense que si ustedes tienen el terreno así, vamos a suponer que acá viene si ustedes tienen esto, para el FOS y el FOT, la superficie ocupada que ustedes tienen de terreno es todo esto, digamos.
todo este borde, porque tendría que cambiar de color a ver si puedo. La superficie que ustedes tienen ocupada el terreno es todo esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir haciendo en paralelo otro cálculo. Con esta superficie, más esta, más esta, más esta, que le va a dar otro valor que ustedes ponen acá en superficie ocupada para FOS, ponen el valor. La superficie del terreno, esta es la que yo ya le medí y ya está, esa es la superficie que tiene su terreno. Entonces, la superficie libre va a ser la diferencia entre ambas cosas, ¿sí? Y va a ser todo el resto del terreno que no está ocupado, incluyendo la pileta. ¿Se entiende hasta acá? ¿Necesitan alguna aclaración? Sí, profe, si tiene losa y columna nomás, cuenta como también semi cubierta. Sí, señor. Siempre que tenga algo que lo cubra, salvo que sea una pérgola que tiene plantita, siempre que tiene cubierta, aunque no tenga columnas y tiene más de 0,60 centímetros de ancho, se cuenta. 0,60 centímetros de ancho porque eso podría ser el ancho de un alero. Entonces, y no es aprovechable. Cuando tiene más de eso, se cuenta como superficie semicubierta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, si se entiende, todos están entendiendo, paso a lo siguiente. Bueno, ¿Se entiende, profe? Sí. y bueno, y aparte esto va a estar grabado y lo vamos a compartir para que lo tengan, sobre todo los chicos que no, a los estudiantes que no estuvieron ahí. Bueno, conceptos básicos. El FOS, ¿qué es el FOS? Es la relación entre la superficie ocupada del terreno y el total. O sea, entre esta superficie que ustedes tienen acá, sea cubierta como esta o semicubierta como esta, y este terreno que es el valor 100% o 1, depende cómo lo miren. Para el caso de este ejemplo, fíjense, esto sería una perspectiva y tiene varias plantas, ¿sí? La idea por ahí la hice transparente para que se entienda, pero ya no sé si se entiende, ni yo la entiendo casi. Pero básicamente es tiene es un edificio con varias plantas, 5, pero el FOS va a ser 12 metros por 12 metros de ancho por 25, todo, y los semi y lo cubierto, sobre el terreno que es 15 por 50, ¿sí? Es 300 metros cuadrados de superficie ocupada por 750, que es la superficie del terreno. Eso me va a dar un valor de, en este caso, ¿no? 40% o 0,4, depende como ustedes le miren. Ese es el FOS. No importa la cantidad de planos de plantas que yo tenga, el FOS es siempre lo que está a nivel del terreno, ¿sí? Lo que es como si ustedes viesen una foto aérea y todo lo que está en proyección se computa entero, sin la media superficie. En el caso del FOT, es la relación de la superficie construida total, por eso es FOT, es factor de ocupación total, ¿sí? Y la superficie del terreno. Es decir, que acá, al cálculo que yo tenía, como yo le dije que tengo 1, 2, 3, 4, 5 plantas, yo tengo que agregar, o sea, al 12 que tenía originalmente por el 25, tengo que agregar un multiplicador que es 5. En este caso son 5 plantas iguales sobre la superficie del terreno, que serían estos dos valores, que son 750 metros. ¿Se acuerdan que esto era 300 por 5 plantas me da 1500 metros cuadrados? Sobre 750 me da un FOT igual a 2 o 200%, depende cómo lo quieran mirar. ¿Se entiende hasta acá o no? Profe, en el caso de que una planta sea, o las plantas superiores sean más chicas, como seguramente va a ser el caso nuestro en la casa, que la planta baja, la planta alta, por ejemplo, es más chica que la planta alta, Se que la planta computa la baja. superficie. Para eso De la tenés planta,
alta. O sea, Claro, cada una se suma la planta baja más la planta alta. exactamente. Suponte que vos tengas una planta baja así, ¿sí? Vamos a hacerla transparente, como este ejemplo que les estoy dando yo acá. Y la planta alta es así y tiene esto de semicubierto, ¿sí? Sí. Se suma primero esto más esto, Ajá, sí, perfecto, entiendo. ¿sí? De la misma forma, si esto pasara al revés, por ejemplo, en un caso así, ¿cómo creen ustedes que se considera el FOS sobre todo? El FOS sabemos porque es la sumatoria de todo El FOD esta sería con la superficie de abajo. el FOS, que es la superficie proyectada a nivel de Ah, suelo, ¿cómo ustedes creen que solamente este volumen o este volumen? ¿El completo, profe? Sí, señor, exactamente. Era una pregunta de examen. Pero sí es así, se computa. Acuérdense que es como una foto aérea, o sea, yo voy a computar todo lo que estoy ocupando del terreno en relación con con la superficie del terreno, ¿sí? Con todo. O sea, es esto sobre esto. Arquitecto, Sí. ahí yo tengo piso todo al costado también entra en el fuego. No, el FOS no lleva pisos, no computa pisos. Eso es el FIS y el FIT, que, Ah, ok, que es ok. impermeabilización. Eso no le vamos a hacer calcular, así que no se moleste. ¿Por qué? Porque esto es sobre superficies construidas, ¿sí? Bueno, Pero ¿y cómo evacúo? Porque viste que acá tenemos el problema de la arcilla, ¿sí? sí, Entonces, mi pregunta es, si ellos, bueno, explícame después el fin, si puede ser, y sí, no hay porque, problema, no hay problema. primero Ah, eso. termino el concepto del FOS y el FOT y le explico el FIT. Del mismo modo, si yo tuviera una superficie que, por ejemplo, esta es la línea municipal, ¿no? Y tengo balcones que salen acá, lo reglamentario, sin eso no entra dentro de la cuenta porque eso está fuera del terreno, está fuera del uno que es mi terreno, mi 100%, ¿sí? Entonces no pueden entrar estas superficies en en la cuenta. ¿Se entiende? Bueno, creo que quedó bastante bien explicado el concepto. No sé si alguno tiene dudas con respecto a esto. ¿No tienen dudas? Bueno, vamos a suponer que no. La otra parte, como les dije, era para poner los datos de las personas que son responsables de este proyecto, que son responsables civiles de la construcción durante creo que 20 años. Y la otra parte que me interesaba que completen, y para eso este, conceptualizamos de nuevo lo que es el FOS y el FOT, es esta parte, esta planillita que aparece acá. Acá les dice, digamos, acá ya está hecho el cálculo. El código me dice que puedo usar 0,35 de FOS sobre los 962,33 metros cuadrados es el terreno. El 35 me da este valor que está acá, ¿sí? Y me dice que puedo usar 0,50 de FOT, que se aplica sobre este valor de nuevo, y el valor es este que está acá. El proyectado va a ser lo que ustedes, acá se hace la operación al revés. La sumatoria de superficie esta que aparece en la planillita que está acá, que apenas se ve, pero que la hicimos, ¿se acuerdan que hicimos que teníamos que hacer la cubierta, la semicubierta acá entera, la cubierta acá y la semicubierta acá? Bueno, acá aparecía el valor que era el medio, pero eso no nos interesa. A nosotros nos interesa esta cuenta, que aparece en la planilla que está acá al costado. Esta sumatoria, este resultado me interesa, ¿sí? Eso me va a dar el FOT, perdón, sería la planta alta, lo cubierto de planta baja, lo cubierto lo semicubierto de planta baja, lo cubierto de planta alta y lo semicubierto de planta alta. Eso me da el FOT, ¿sí? Ese valor lo voy a poner acá. Y bueno, y lo otro sería
cuestión de ver una planta de techos, perdón, del terreno que es así, ver una planta de techo y decir qué es todo lo que tengo ocupado, sacando todo lo que sea pisos, todo lo que tiene techo, ¿no? El quincho por acá, dijimos, la casa por acá, con la superficie de cubierta, el acceso por acá. Todo esto sería mi FOS, la sumatoria de todo esto, que es la foto aérea, acuérdense, y viene el valor acá. Entonces, ¿qué hago yo? Hago FOS, vamos a poner que sea 250 metros cuadrados, ¿sí? Sobre la superficie del terreno, me va a dar un valor por bajo los 0,35, pónganle que sea 0,27. Pongo acá el valor 0,27 y lo mismo hago con esta sumatoria del el FOD, que pongan, no, perdón, esto 250 en total tenemos que construir, entonces esto es el FOD, ¿sí? Pónganle que en planta baja con el quincho y todo tengamos 150 metros cuadrados construidos sobre 962,33 metros cuadrados, que es la superficie del terreno, y me va a dar cerca, poco menos de 0,15, poco más de 0,15, me va a dar 0,17, pónganle, o sea, 0, sí. Y eso viene acá. Entonces, 0,17, 0,27, y acá se pone la diferencia en metros cuadrados y en el valor, que obviamente siempre tiene que ser positivo, porque si no, ustedes están pasando de lo que le permite el código, o sea, están dejando de cumplir la norma. ¿Se entiende? Y bueno, y por último acá viene la superficie total, que sería con el valor que aparece acá con media superficie para la aprobación, porque eso es lo que declaran ustedes y sobre lo que le van a cobrar impuestos y demás. Entonces, ese es el valor que va ahí, digamos, los proyectados a habilitar. En este caso, como es una obra toda nueva y no tiene partes remodeladas, lo que fuera, se habilita el 100% de la obra, ¿no? ¿Se entiende? No sé si les quedó alguna duda o incógnita. Bueno, la bibliografía que usé solamente para el tema de la memoria es este autor, por eso, y el resto es, digamos, experiencia técnica. Y bueno, los dos códigos, ¿no es cierto? Faltaría mencionarlos acá, pero básicamente esos serían los elementos que usé para la entrega. No sé si tienen alguna pregunta, duda, quieren que volvamos al Power en algún lado o demás. ¿Están ahí? ¿Ya los dormí a Sí, todos? no, fíjate que son 7:10. Sí. Estamos, Bueno.